¿Alguna vez te acostaste con el corazón agotado, fingiendo que todo está bien, mientras por dentro te rompes en silencio? Hay noches que no solo apagan la luz, también apagan la esperanza. Pensamientos que gritan, heridas que nadie ve, y un alma que clama por descanso. Este no es un video más. Es una oración para quienes ya no tienen fuerzas, para los que sonríen por fuera, pero se caen por dentro, para los que han dado todo, y aún así se sienten vacíos. ¿Y si esta noche fuera el punto de quiebre? ¿Y si Dios ya está en tu habitación, esperando que sueltes el peso que no puedes seguir cargando? No llegaste aquí por accidente. Escucha hasta el final, y si algo en ti se mueve, suscríbete, comparte, y únete a miles que están orando contigo en este instante. Porque cuando el alma se rinde con fe, el cielo comienza a obrar. La noche había comenzado a caer, lenta y densa, como un manto oscuro que no solo cubría el cielo sino también el pecho de Emilia. Las luces de la ciudad se apagaban una a una, dejando a su paso un silencio que no era solo ausencia de sonido, sino la presencia inquietante de lo no dicho. Y allí, justo en medio de ese silencio que parecía brotar desde lo más profundo del alma, Emilia se detuvo. No por rutina, no por costumbre, sino porque ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Estaba sola en su habitación, con las luces tenues reflejando sombras en las paredes. Afuera, el mundo seguía su curso, indiferente. Pero dentro de ese pequeño refugio, algo distinto se estaba gestando. El cansancio no era físico, no solo era el peso de un día largo, era esa fatiga del alma que no se quita durmiendo ni se cura con un baño caliente. Era ese agotamiento que se acumula lentamente, como polvo en los rincones, hasta que un día ya no puedes respirar. Emilia se sentó al borde de la cama, las manos temblorosas sobre las rodillas. Sus pensamientos eran una maraña enredada. No sabía si llorar, gritar o simplemente rendirse. No porque no tuviera fuerzas, sino porque ya no sabía si tenía sentido seguir luchando. Recordó las palabras que había querido decir durante el día y no dijo. Las preocupaciones que intentó ignorar, pero que seguían persiguiéndola en la quietud de la noche. Las decisiones difíciles que la atormentaban. Las culpas que nunca verbalizó. Todo se acumulaba en su pecho como un nudo que dolía al respirar. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Desde allí, podía ver cómo el viento movía las ramas de los árboles. Era una danza silenciosa, casi como una señal. Emilia cerró los ojos y dejó que el aire fresco entrara por la rendija de la ventana, acariciando su rostro como una mano invisible. Sus labios comenzaron a moverse, al principio sin sonido, luego en un susurro que apenas rompía el silencio. «Señor, estoy aquí», murmuró con voz entrecortada. No con fuerzas, pero con fe. No con respuestas, pero con un corazón que todavía se atreve a creer que tú puedes escucharme. Mírame, mira este día que termina. Mira lo que me dolió, lo que me quebró, lo que me dejó vacía. Mira mis silencios, mis intentos, mis ganas de seguir aunque no sepa a dónde. Tómalo todo. No quiero llevarme esto a la cama. No quiero cerrar los ojos con esta carga. Y en ese momento, en medio de la noche, algo cambió. No fue algo que pudiera verse. No se encendieron luces celestiales, ni hubo una voz desde el cielo. Pero dentro de Emilia, como si una cuerda demasiado tensa se aflojara por fin, la paz comenzó a abrirse paso. Era leve, era suave, pero era real. Un susurro silencioso que no provenía del mundo, sino de lo más profundo de su espíritu. «No temas la noche», pareció decir esa voz callada. «Yo estoy contigo». Ella volvió a la cama, esta vez no como quien se rinde ante la desesperanza, sino como quien decide rendirse a un padre que no falla. No era derrota, era descanso. Era volver a ese lugar donde ya no tenía que fingir estar bien, donde su alma podía respirar sin miedo. Y allí, bajo la frazada, con el cuerpo aún tembloroso pero el alma rendida, Emilia comprendió algo. No estaba sola. Nunca lo estuvo. Aunque el mundo no lo supiera, aunque nadie le preguntara cómo estaba de verdad, aunque sus lágrimas pasaran desapercibidas para todos, había alguien que las contaba una a una. La noche siguió avanzando, pero dentro de ella algo se encendía. No era una luz deslumbrante, era más bien una brasa, un calor que venía desde el centro del pecho, suave pero constante. Y esa brasa traía consigo una certeza.
Hay batallas que no se pelean con las manos, sino con el alma. Hay cargas que no se sueltan con el cuerpo, sino con el corazón. Y esta noche, ella había comenzado a soltar. Recordó las veces que se acostó con el alma en guerra. La luz apagada, los ojos cerrados, pero los pensamientos despiertos como cuchillos afilados. Las noches en las que el descanso era un campo de batalla. Donde el cuerpo caía rendido, pero la mente seguía corriendo. Donde los y sí y los por qué se hacían cada vez más fuertes. Donde el silencio no traía paz, sino más preguntas. Pero esta vez era distinto. Esta vez no había entrado en la noche en automático. Esta vez había hecho una pausa. Se había atrevido a presentarle su día a Dios, no como una obligación, sino como una necesidad. Porque hay cosas que ninguna mano humana puede resolver, pero el cielo sí. Mientras el reloj marcaba la medianoche, Emilia se dio cuenta de que el verdadero descanso no empieza en la cama, empieza en el alma. Empieza cuando dejas de intentar sostenerlo todo, cuando dejas de fingir que puedes sola, cuando le dices con honestidad al cielo, estoy cansada, pero aquí estoy. Y en esa oración susurrada, casi infantil, Emilia encontró algo más poderoso que cualquier palabra elocuente, la verdad, porque Dios no busca discursos perfectos, busca corazones sinceros. Y el suyo, aunque dolido, era sincero. No sabía cómo explicar lo que sentía. Había cosas que no tenían nombre, dolor que venía de años atrás, batallas internas que no se podían compartir. Y sin embargo, esa noche, solo al rendirse, comenzó a sentir que algo se restauraba. No con ruido, no de forma mágica, pero sí como una brisa que calma, como un abrazo que no juzga. Quizás afuera el mundo seguía igual, quizás mañana sus problemas no desaparecerían, pero algo dentro de ella ya no sería igual, porque el alma que se atreve a descansar en Dios se fortalece de una forma que nada ni nadie puede replicar. Antes de cerrar los ojos, Emilia volvió a murmurar, Señor, dame tu paz, esa que sobrepasa todo entendimiento, esa que no depende de lo que pasa afuera, esa que sostiene cuando el alma ya no tiene fuerzas. Y con esas palabras se permitió descansar de verdad. No solo dormir, no solo apagar la luz. Descansar, dejarse caer en brazos que no fallan, abandonarse al amor que no cambia, rendir lo que no entiende, soltar lo que no puede controlar. Así terminó su día, con una oración, con un acto de fe, con una entrega silenciosa que, aunque nadie más viera, el cielo recibió. Y tú que escuchas esto ahora, tal vez no sea casualidad. Tal vez también estés buscando un refugio. Tal vez esta noche no tiene que ser una repetición del vacío. Tal vez esta noche, como la de Emilia, puede ser el comienzo de algo nuevo. Un descanso que empieza en el alma y se refleja en el cuerpo. Un suspiro que no viene del agotamiento, sino de la paz. Porque sí, incluso en medio del silencio, incluso en medio del cansancio, Dios sigue obrando. Y si hoy estás respirando, si estás aquí, es porque Él todavía tiene algo que hacer contigo. Las horas avanzaban con la lentitud que solo las noches conocen. El silencio se hacía más profundo, como si el mundo entero hubiera bajado el volumen para que el alma pudiera escucharse a sí misma. Emilia seguía allí, acostada, con los ojos entreabiertos, mirando el techo como si esperara respuestas. Pero no buscaba una explicación lógica, no necesitaba razones, lo que necesitaba era consuelo. Una mano que la tocara por dentro, donde el cansancio se escondía y dolía más que en los músculos. Porque sí, hay momentos en los que el cuerpo ya no aguanta, pero hay otros en los que quien se quiebra es el alma. Y el alma también se cansa. Se desgasta lentamente cuando finges que todo está bien y nadie lo nota. Cuando sonríes por educación, pero por dentro querrías gritar. Cuando das más de lo que tienes y nadie te pregunta si todavía te queda algo para ti. Cuando te acostumbras a funcionar, a cumplir, a aparentar, mientras dentro de ti todo comienza a colapsar. Emilia conocía bien ese tipo de agotamiento. No venía de una jornada laboral extenuante, no era la fatiga de subir escaleras o de correr por la ciudad. Era ese tipo de cansancio que se siente en el pecho, que pesa en la nuca, que te roba las ganas de soñar. El alma se cansa cuando calla lo que duele, cuando se guarda lágrimas en público y las deja caer en la soledad de la madrugada, cuando repite una y otra vez el mismo gesto amable, aunque por dentro esté rota,
Y aunque duermas 8 horas, aunque el cuerpo se reponga, el alma sigue allí, adolorida, invisible, necesitada de algo que el descanso físico no puede dar. Dios conoce ese cansancio, pensó Emilia. No solo ve lo que los demás ven, también mira lo que nadie más alcanza a notar. El temblor silencioso en las manos, la tensión constante en la mandíbula, los suspiros largos que son pequeñas fugas de dolor. Él lo ve todo, lo entiende todo, y no juzga. Aquella noche, más que nunca, ella sintió la necesidad de rendirse. No como quien abandona una batalla, sino como quien, al fin, entiende que no puede seguir llevándolo todo sola. Necesitaba que alguien la abrazara desde dentro, que no le preguntara nada, que no le ofreciera soluciones, que simplemente se quedara allí, al lado de su alma herida, sin pedirle que explique, sin exigirle que sonría. Se levantó una vez más. Caminó hacia el baño. Encendió la luz y se miró al espejo. Su reflejo era el de siempre, pero sus ojos decían otra cosa. Había algo distinto, un cansancio más profundo, como si su mirada llevara una historia que ni ella misma sabía cómo contar. Tragó saliva, se mojó el rostro, respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió verse tal como estaba, vulnerable, humana, exhausta. Volvió a la habitación. Cerró la puerta. Se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas y la espalda apoyada en la cama. Y entonces, sin más defensas, empezó a hablar. No en voz alta, no con palabras perfectas, solo desde lo que sentía. «Señor, no sé ni cómo empezar», dijo en un susurro. «Hay cosas que llevo cargando desde hace tanto que ya no sé si forman parte de mí o si simplemente me he acostumbrado al peso. Hay dolores que no tienen nombre. Hay heridas que ya ni duelen, pero siguen abiertas. Hay pensamientos que me sabotean, que me paralizan, que me repiten que no puedo, que no soy suficiente, que no voy a lograrlo. Pero estoy cansada de vivir así, de fingir que todo está bajo control, de sonreír para que nadie sospeche, de ser fuerte cuando lo único que quiero es caer». Y en medio de esa confesión, algo comenzó a aflojarse. Era como si cada palabra, aunque dolorosa, abriera una pequeña rendija por donde pudiera entrar la luz. Emilia sintió cómo una parte de ella se deshacía. No en derrota, sino en entrega. Porque a veces, cuando decides dejar de luchar solo, no te estás rindiendo, te estás salvando. Había algo sagrado en ese momento, algo que no necesitaba explicaciones. No era una oración aprendida, no era una fórmula mágica. Era una conversación entre una hija agotada y un padre que no se cansa. Porque Dios no está esperando que seas fuerte, está esperando que seas real. El silencio de la noche parecía escucharla. Ya no era opresivo, era espacio, era pausa, era refugio. Emilia siguió hablando, aunque ya no supiera si era con palabras o con lágrimas. «Te entrego esto», susurró, «lo que me rompe, lo que no entiendo, lo que me impide descansar. Te lo doy, porque ya no quiero llevarlo a la cama. Ya no quiero que lo primero que toque mi piel en la mañana sea esta ansiedad que no se va. Quiero dormir bajo tu paz, esa que no depende de las circunstancias, esa que no se explica, pero que se siente». Y entonces lo sintió. No era algo físico, no era una brisa ni una caricia tangible. Era algo que brotaba desde dentro, una paz suave, profunda, persistente, como si alguien se hubiera sentado a su lado y le dijera sin palabras: «No estás sola». La habitación se volvió más cálida. No porque la temperatura hubiera cambiado, sino porque su alma había encontrado un refugio. Y en ese refugio podía soltar, podía dejar de resistir, podía descansar, no como quien huye, sino como quien al fin encuentra dónde quedarse. Los minutos pasaban, las lágrimas se secaban. El pecho ya no dolía tanto, la presión en la garganta había disminuido, y aunque nada en su vida había cambiado todavía, dentro de ella todo comenzaba a alinearse. Porque cuando confías en lugar de controlar, cuando dejas de fingir y te permites ser vulnerable delante de Dios, algo empieza a restaurarse, no con fuegos artificiales, no con milagros instantáneos, sino con un susurro que calma, con un silencio que abraza. Dios no solo quiere aliviar tu cuerpo, pensó Emilia, Él quiere sanar tu alma, porque dormir bien es una cosa, pero dormir en paz es otra muy distinta.
y ella lo estaba experimentando por primera vez en mucho tiempo. Sentía que podía cerrar los ojos sin miedo, sin culpas, sin esa lista interminable de cosas por hacer, por resolver, por entender. Y justo antes de acostarse nuevamente, volvió a orar. Señor, esta alma está cansada, no solo por hoy, sino por todo lo que arrastra. Hay cosas que no sé cómo decir, pero tú sabes cómo leerlas. Te entrego eso, todo, lo que me cuesta, lo que no digo, lo que me pesa. Y en esa entrega, algo se rompió, pero no fue algo malo. Fue una cadena invisible, una atadura antigua, un peso innecesario. Y lo que quedó después fue espacio. Espacio para respirar, para confiar, para empezar de nuevo. Emilia se acostó, esta vez como quien se sabe sostenida. Cerró los ojos, no con temor, sino con gratitud, porque entendía que no era casualidad haber llegado hasta ese momento, que el hecho de estar viva, de estar ahí, de tener aliento, era señal de que Dios aún tenía planes con ella. Propósitos que no se habían cancelado por sus caídas ni por sus dudas. Sueños que aún podían florecer. Mientras el sueño la vencía lentamente, sintió que su espíritu se aligeraba, que el dolor se había quedado en el suelo, junto a esa oración sincera, que lo que antes era oscuridad ahora era promesa, porque la noche no siempre es el final. A veces, es el principio de una restauración que empieza en lo más profundo y se extiende como raíz silenciosa hasta lo visible. Y mientras descansaba, el cielo trabajaba, porque cuando el pueblo de Dios se une, algo se mueve en lo alto. Y cuando un alma se rinde con verdad, el corazón del Padre se acerca sin demora. A veces, el enemigo más cruel no viene con rostro ni con nombre. No lanza gritos, no irrumpe de golpe, no muestra sus armas. A veces, se cuela en el alma como un susurro venenoso, como una sombra que se desliza por los rincones más íntimos del corazón. Y cuando Emilia despertó aquella mañana, aún con el cuerpo entre la vigilia y el descanso, sintió que algo estaba distinto. No en el ambiente, no en su habitación, sino en ella. Había una sensación leve, casi imperceptible, como si algo invisible intentara robarle la paz que había comenzado a nacer la noche anterior. No era un miedo claro, no era un pensamiento específico, era una incomodidad que no se podía nombrar, pero que se sentía en la respiración, en el pecho, en el alma. Era la presencia sutil de lo espiritual, una guerra que se libra en silencio, sin testigos, sin gritos, pero que deja huellas reales. Lo entendió al instante. No todo lo que se siente tiene origen en lo físico. A veces hay cansancio que no proviene del cuerpo, confusión que no nace de la mente, pesos que no se forjan dentro, sino que llegan desde afuera, como dardos lanzados sin aviso, como intenciones ocultas, que encuentran brechas por donde entrar. Emilia lo había vivido antes, pero hasta ahora no había sabido nombrarlo. Miradas cargadas de una envidia silenciosa, ambientes que, sin razón aparente, la dejaban agotada, conversaciones que la drenaban más de lo que aportaban, energías extrañas que contaminaban su entorno sin que pudiera explicarlo con lógica. Y ahora, mientras se sentaba al borde de la cama, aún con el rostro marcado por el sueño, reconocía que no todo era natural, que existía una dimensión más profunda, más real que lo visible. La Biblia lo había advertido. No luchamos contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales, contra aquello que no se ve, pero se siente, contra pensamientos que no nacen de uno mismo, pero que llegan con la fuerza de una tormenta, contra presencias que oscurecen la atmósfera sin dejar rastro tangible, pero que alteran el descanso, el ánimo, las relaciones, la fe. Emilia caminó hacia la cocina, preparó un café y volvió a su habitación. Cada paso se sentía más consciente. Sabía que ese día no sería como los demás. Sabía que necesitaba más que fuerza humana para atravesarlo. Así que, antes de comenzar cualquier actividad, se detuvo en medio de la sala, respiró hondo y cerró los ojos. «Señor», susurró, «rodea mi casa. Cubre mi espacio. No permitas que nada que no venga de ti tenga lugar aquí. Limpia el ambiente. Sella cada rincón. Protege mis pensamientos. Protege mi paz». No fue una oración larga.
No fue una súplica desesperada, fue una declaración, un acto de autoridad espiritual. Porque Dios no nos deja indefensos. Él ha prometido ser escudo, fortaleza, luz en la sombra. Y cuando uno se refugia en Él, incluso lo invisible comienza a desarmarse. En ese momento, Emilia lo supo. Sabía que si anoche había experimentado un primer descanso del alma, ahora le tocaba dar un paso más. Aprender a proteger lo que había recibido. Porque la paz, una vez sembrada, también debe ser cuidada. Y no se cuida con estrategias humanas. Se cuida con oración, con verdad, con convicción. Abrió las ventanas de su habitación. Dejó que el aire entrara y barrera lo que no debía quedarse. Caminó por cada rincón, orando en silencio, como si cada paso activara una muralla invisible de protección. Y en ese andar pausado, volvió a recordar. El mal no necesita puertas abiertas. A veces entra por una grieta, por una palabra, por una distracción. Por eso, antes de salir de casa, escribió en un papel pequeño una frase y la pegó en el marco de la puerta. Este lugar pertenece a Dios. Nada puede tocar lo que Él ya ha cubierto. La jornada pasó con normalidad aparente, pero ella podía sentir la diferencia. Sus sentidos estaban más despiertos. Podía distinguir ambientes, reconocer energías, sentir cuando algo intentaba alterar su ánimo. No era paranoia. Era discernimiento. Era el Espíritu de Dios, revelándole que la paz no solo se recibe, también se defiende. Y mientras caminaba por la calle, Emilia recordó las palabras que había leído en un pequeño devocional meses atrás. Donde hay oración sincera, hay movimiento en el cielo, y donde se mueve el cielo, el infierno tiembla. Quizás no todos entendían su lucha. Quizás nadie sospechaba que detrás de su sonrisa se libraban batallas que no sabían cómo nombrar. Pero eso no importaba, porque Dios sí sabía. Y eso era suficiente. Al llegar la noche, volvió a su refugio. Cerró la puerta con intención. No solo para dejar fuera el ruido del mundo, sino para declarar que allí, en ese espacio, reinaba la presencia de Dios. No necesitaba pruebas visibles. Su alma lo sentía. Y antes de acostarse, oró con autoridad y ternura. Señor, coloco mi vida bajo tu cobertura. Sé que hay ojos que me miran con envidia, pensamientos que desean mi caída, ambientes que quieren contaminar mi paz, pero también sé que tú eres más fuerte. Te pido que limpies mi entorno, que cubras mi casa, que selles mis pensamientos y que anules toda obra del mal. Yo confío en tu poder y descanso en tu presencia. Y así, una vez más, el ambiente cambió, como si la atmósfera se limpiara, como si la presión desapareciera, como si una luz invisible comenzara a rodearlo todo. Emilia sabía que no estaba sola. Sabía que mientras dormía, había una presencia velando por ella, que no necesitaba ver para creer, porque ya había sentido. El descanso llegó, esta vez más profundo, más liviano, más real, y mientras se entregaba al sueño, una certeza se fortalecía en su espíritu. Cuando decides hacer espacio para Dios en tu vida, Él lo llena todo, y lo que antes era sombra, se convierte en refugio. Si estás aquí, si estás leyendo estas líneas o escuchando este momento, no es por casualidad. Tal vez anoche también te rendiste como Emilia. Tal vez lloraste en silencio. Tal vez oraste por primera vez en mucho tiempo. Pues ahora es momento de cuidar lo que Dios ya ha empezado en ti. No lo dejes perder. No lo ignores. No subestimes la batalla espiritual. La paz que Él sembró en tu alma merece ser protegida. Haz lo mismo esta noche. Antes de dormir, no solo cierres los ojos. Cierra las puertas a lo que no debe entrar. Ora desde tu corazón. Y si lo sientes, escribe en tu mente, en tu alma, o incluso en los comentarios si estás compartiendo esta experiencia con otros. Señor, recibo tu paz esta noche y te pido que protejas mi casa, mi mente y mi espíritu. Porque cuando el pueblo de Dios se une, cuando dos o más se levantan en fe, algo se rompe en el mundo espiritual. Algo se desarma, algo se cae, y la paz no solo se mantiene, se multiplica. El alma, aunque invisible, deja señales. No se expresa con palabras exactas, pero se manifiesta en formas que el cuerpo no puede ocultar. A veces se siente como un peso en el pecho que no se va ni con el mejor de los abrazos.
A veces es una inquietud que se instala sin razón aparente. Otras veces, como en la vida de Emilia, se arrastra como una cadena invisible que impide avanzar, aunque se tengan todas las intenciones. El día había sido tranquilo, o eso pensaba, pero al anochecer, cuando el ruido del mundo se apagó y el silencio volvió a cubrirlo todo, Emilia sintió ese algo extraño de nuevo. No era tristeza, tampoco miedo. Era como si una parte de su alma estuviera siendo sujetada por hilos invisibles, por recuerdos que no terminaban de sanar, por pactos silenciosos que alguna vez hizo sin saber cuánto la marcarían. Se sentó en la cama y dejó que el aire de la noche acariciara su rostro. No encendió luces. No quiso interrumpir la intimidad del momento. La oscuridad le permitía no tener que ver nada. Le bastaba consentir. Y lo que sentía era profundo. Era un cansancio que ya no se explicaba solo con palabras. Era como si cada paso que daba en la vida estuviera condicionado por algo que no comprendía del todo. Como si caminara, sí, pero con una cuerda invisible atada a sus pies. Entonces lo entendió. No todo lo que se repite en la vida es coincidencia. No todas las caídas se deben a falta de fuerza. No todos los tropiezos son simples errores. Hay ciclos que se repiten no porque uno los elija, sino porque hay ataduras que aún no se han roto. Y esa noche, Emilia decidió no ignorarlo más. No era la primera vez que sentía que algo la detenía, que a pesar de sus esfuerzos, había barreras invisibles que frenaban su crecimiento, su avance, su paz, relaciones que no prosperaban sin razón, puertas que no se abrían aunque golpeara con fe, pensamientos que la saboteaban justo cuando estaba por lograr algo importante. Era un patrón, una repetición constante, y ahora comprendía que había heridas no sanadas, palabras que la habían marcado, experiencias que no había sabido soltar. A lo largo de los años, había aprendido a convivir con esas sensaciones. Las disfrazaba de mala suerte. Las justificaba con explicaciones lógicas. Pero en su interior, algo le decía que aquello era más profundo, que no se trataba solo de lo que hacía, sino de lo que arrastraba, y que ya era hora de romper con eso. Se arrodilló lentamente, no por obligación, no por tradición. Lo hizo como quien reconoce que ya no puede más, como quien entiende que algunas cadenas no se rompen con voluntad, sino con fe, que hay lazos que no se ven, pero que solo se quiebran desde el espíritu. «Señor», murmuró con voz quebrada, «tú conoces lo que me detiene, tú sabes lo que cargo en silencio. Si hay pactos, palabras, heridas o traumas que me tienen atada, te los entrego ahora. Cancela todo lo que el enemigo haya querido usar contra mí. Renuncio a lo que no viene de ti. Declaro que soy libre por tu sangre. Líbrame y llévame hacia lo nuevo que preparaste para mí». No fue una oración dramática. No fue un clamor público. Fue íntima, dolorosa, verdadera. Y en esa verdad, algo comenzó a ceder. No lo vio con los ojos. No hubo manifestaciones externas. Pero dentro de ella, una presión se aflojó. Una tristeza se disipó. Una carga cayó. Porque cuando el espíritu se conecta con Dios desde la verdad, el cielo actúa, incluso en silencio. Emilia comenzó a llorar. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de limpieza, como si su alma necesitara drenar todo aquello que había guardado por tanto tiempo. Cada lágrima era una rendija por donde salía lo viejo, y por donde podía entrar lo nuevo. Había cosas que ni siquiera sabía cómo explicar. Heridas de la infancia. Frases que alguien le dijo y que aún resonaban como ecos lejanos. Culpa por decisiones pasadas. Miedo a repetir errores. Todo eso, mezclado, formaba parte de esa carga silenciosa que la acompañaba día y noche. Y esa noche, por primera vez, se atrevió a mirar esa carga de frente, a dejar de disfrazarla, a dejar de cargarla sola, porque entendía que el descanso verdadero no viene del olvido, sino de la sanación, no de reprimir, sino de entregar. El Espíritu de Dios estaba allí, en esa habitación, no con estruendo, no con espectáculo. Estaba como una presencia firme y amorosa, como un padre que se sienta junto a su hija y le dice sin palabras: ya no tienes que fingir, ya no tienes que luchar sola. Y en esa presencia, Emilia descansó, no porque todo hubiera sido resuelto, no porque las heridas desaparecieran de un instante a otro, sino porque ahora sabía que no estaba sola en el proceso, que no era una carga sin sentido,
que no era una lucha sin propósito. Dios estaba obrando, y ella podía confiar. La noche avanzó, lenta y silenciosa, pero ya no había temor, ya no había resistencia, solo entrega, solo rendición. Y antes de cerrar los ojos, pronunció una última oración, una que no necesitaba más que fe. Señor, si esta es la noche en que algo debe romperse, que así sea. Si esta es la noche en que debo soltar lo que me ata, lo suelto. Si esta es la noche en que mi alma debe ser liberada, la recibo. No quiero seguir viviendo en cadenas que ya no me pertenecen. Quiero vivir la vida que tú soñaste para mí, llena de propósito, de amor, de paz. Y mientras decía eso, algo en el ambiente cambió. Una calma profunda descendió. Una certeza firme se instaló en su espíritu. Lo que la ataba ya no tenía poder. Porque Dios no solo consuela, también libera. Y esa liberación había comenzado, silenciosa pero poderosa, en lo más íntimo de su alma. A veces, lo más fuerte que puede vivir una persona ocurre en completo silencio. No hay testigos, no hay testimonio, no hay gritos. Solo la respiración entrecortada de alguien que en la noche enfrenta una batalla invisible. Emilia lo supo desde que se acostó y apagó la luz. Lo sintió en el pecho, como una presión sutil que no venía del cuerpo. Algo en el ambiente era distinto, no afuera, dentro. Se quedó quieta, los ojos cerrados, la mente intentando calmarse, pero los pensamientos comenzaron a moverse, veloces, como si la oscuridad les diera permiso para surgir sin freno. Eran recuerdos, posibilidades, escenarios que no habían sucedido, pero que su mente proyectaba con claridad dolorosa. Imágenes de fracasos posibles, de errores antiguos, de temores que creía superados pero que volvían con una fuerza nueva. En medio de ese torbellino mental, Emilia entendió una verdad que muchas veces se niega a aceptar. No todo lo que se siente viene de ella. No todos los pensamientos que cruzan su mente le pertenecen. Hay una atmósfera espiritual que también respira alrededor. Y muchas veces esa atmósfera está cargada con todo aquello que ha permitido entrar sin querer. Palabras duras que escuchó durante el día, conversaciones tensas, ambientes tóxicos, noticias que sembraron temor. Todo eso no se queda afuera cuando uno llega a casa. Si no se limpia, si no se filtra con discernimiento, encuentra un lugar para quedarse. Y en las noches, cuando el mundo se detiene, esa carga se manifiesta con más fuerza. Emilia se removió en la cama. No podía dormir. El cuerpo estaba cansado, pero el alma no encontraba reposo. Y entonces, en la oscuridad, sin siquiera abrir los ojos, comenzó a orar. Señor, limpia mi atmósfera espiritual. Cancela toda palabra negativa, todo pensamiento que no venga de ti. Declaro esta habitación llena de tu paz. Espíritu Santo, llena este lugar. Toca cada rincón. Despeja el aire de toda sombra. Trae tu luz. Apenas terminó de decirlo, una sensación de calor le envolvió el pecho. No era calor físico, era presencia. Una presencia viva, real, que no se puede explicar, pero que cuando llega, lo transforma todo. La presión comenzó a ceder. Los pensamientos, aunque seguían presentes, perdieron fuerza, como si alguien más fuerte que ellos hubiera entrado a la habitación y los pusiera en su lugar. Y allí, entre suspiros, Emilia recordó algo que había sentido muchas veces, pero que recién ahora podía nombrar con claridad. El alma se contamina cuando el ambiente no se limpia. Se carga cuando la fe se debilita. Se enfría cuando el espíritu no es alimentado. Y si no se hace nada, esa neblina espiritual comienza a robar lo más valioso: la paz, la claridad, el propósito. Por eso esa oración que acababa de hacer no era una repetición vacía, era una declaración de guerra. Estaba reclamando su espacio. Estaba levantando un muro espiritual entre su vida y todo lo que el enemigo había intentado plantar. No con fuerza humana, no con gritos, con fe, con autoridad, con esa certeza que solo nace cuando has probado lo que Dios puede hacer. Tal vez tú también estás aquí, escuchando o leyendo esto, y reconoces esa sensación, ese peso en el ambiente, esa tristeza sin explicación, esa ansiedad que aparece cuando todo parece estar bien. Quizás lo que necesitas no es dormir más, es orar desde el espíritu, es declarar que tu habitación, tu casa, tu mente,
No son territorio del miedo ni de la confusión. Son espacio consagrado a la paz de Dios. Escribe si lo sientes, en tu interior o en voz baja. Señor, limpia mi atmósfera espiritual. Que este espacio sea tuyo. Que cada pensamiento se alinee con tu verdad. No estás orando solo. Hay personas ahora mismo haciendo la misma oración. Porque cuando muchos claman con fe, algo se rompe en el ambiente. Emilia volvió a sentarse. Sentía como si el aire de la habitación hubiera cambiado. Más ligero, más claro. Como si el suspiro que acababa de soltar hubiera limpiado no solo su interior, sino también lo que la rodeaba. El alma también respira. Y cuando lo hace en presencia de Dios, todo en el cuerpo comienza a responder. Se puso de pie y caminó hasta la ventana. Abrió las cortinas. La noche seguía allí, oscura pero silenciosa. Pero ya no era amenazante. Era un escenario de intimidad, un espacio donde ella y su padre podían hablar sin interrupciones. Cerró los ojos y volvió a orar. Gracias, Señor, porque tu luz es más fuerte que cualquier sombra, porque incluso lo que no puedo explicar tú ya lo conoces, porque antes de que yo te buscara, tú ya estabas aquí. Y con esa gratitud, Emilia comenzó a sentir algo que no había sentido en semanas. Descanso, pero no uno físico. Era descanso del alma, una pausa interna, un alivio que no venía de que todo se hubiera solucionado, sino de que algo dentro de ella se estaba acomodando en su lugar. La oración había hecho su obra. No porque fuera perfecta, no porque tuviera palabras teológicas o estructura, sino porque había sido real, sincera, profunda. Dios no responde a discursos bonitos, responde al alma honesta. Y esa noche, el alma de Emilia se había rendido de verdad. Se acostó una vez más, pero esta vez el cuerpo no estaba tenso. El pecho no dolía. La mente no peleaba. Era como si todo dentro de ella hubiera encontrado su lugar. Y así, en la quietud de su habitación, cerró los ojos con una oración que ya no necesitaba palabras. Porque el espíritu sabía lo que el corazón decía. Y Dios también. Las sonrisas, a veces, son escudos. No siempre reflejan alegría. A veces son una forma silenciosa de protegerse. Emilia lo sabía mejor que nadie. A lo largo de los años había aprendido a sonreír en medio de la tormenta, a mantener la voz firme cuando por dentro se sentía quebrada. Había entrenado el arte de la resistencia externa mientras su mundo interior pedía a gritos un respiro. Esa contradicción, aunque invisible para los demás, era su carga diaria. Había días en los que todos le decían lo bien que se veía, lo fuerte que era, lo positiva que parecía, y aunque agradecía las palabras, algo en su interior se encogía, porque no se trataba de lo que los demás veían, se trataba de lo que solo ella sentía cuando las luces se apagaban y el silencio la enfrentaba con su verdad. Detrás de esa sonrisa había ansiedad, había heridas abiertas, había preguntas que no se animaba a formular en voz alta, y con el tiempo, esa doble vida emocional fue desgastando su alma. Había aprendido a vivir funcionando, aunque por dentro estuviera agotada. Sabía cumplir con todo, sabía sostener a otros, sabía ser la amiga confiable, la hija correcta, la mujer fuerte. Pero en las noches, cuando por fin estaba sola, sentía que su alma se desplomaba como una torre hecha de cartas. Se quedaba en silencio mirando el techo, con el pecho apretado, y un solo pensamiento constante: ya no puedo seguir así. Esa noche en particular, el silencio pesaba más de lo habitual. No había ruido externo, pero sí un zumbido interno, como un eco constante que no la dejaba en paz. Se sentó en el borde de la cama y dejó que su cuerpo hablara. No con palabras, sino con gestos, con el temblor leve de sus manos, con los suspiros entrecortados, con esa forma de encorvarse como si algo invisible le pesara sobre los hombros, porque no todas las batallas se libran con espadas. Algunas se pelean sentados en una habitación en penumbra, tratando de no derrumbarse. Emilia sabía que había llegado al límite. No podía seguir ignorando lo que sentía. No podía seguir pretendiendo que estaba bien cuando por dentro todo dolía. Y aunque no tenía respuestas, sí tenía una decisión. Esa noche no se escondería. No ante Dios, no ante sí misma. Se permitiría ser lo que realmente era en ese momento, una mujer cansada que necesitaba consuelo. Se arrodilló lentamente, sintiendo cómo sus rodillas tocaban el suelo frío.
No era un acto religioso, era un acto de rendición, un gesto de entrega. Y allí, con la voz quebrada, comenzó a hablar. Señor, esto es lo que realmente siento. Ya no quiero esconderme. Ya no quiero fingir. Estoy agotada. Me cuesta respirar sin sentir que algo me oprime. Me cuesta sonreír sin sentir que miento. Estoy luchando con pensamientos que no puedo controlar, con emociones que me sobrepasan, con heridas que no sanan. Solo tú sabes lo que me pasa. Solo tú puedes sanarlo. No había lágrimas al principio, solo una voz que salía entrecortada, como si cada palabra abriera una herida. Pero pronto, las lágrimas comenzaron a brotar, lentas al principio, luego sin freno. Era como si su alma se abriera por completo ante ese padre que no la juzgaba, que no le exigía explicaciones, que simplemente estaba allí, escuchando, entendiendo, abrazando. Emilia sintió cómo algo comenzaba a liberarse dentro de ella. No era una emoción explosiva, era algo más profundo, más real, como si finalmente se hubiera quitado una máscara que llevaba demasiado tiempo usando, y en esa verdad desnuda encontró descanso. Dios no necesita que estés bien para amarte, pensó entre lágrimas. Él no se escandaliza por tus luchas, no se decepciona por tus caídas, no se aleja cuando sientes que no das más. Al contrario, se acerca, más de lo que imaginas, y mientras su cuerpo temblaba, mientras su alma se derramaba, sintió esa presencia invisible envolverla. No era un abrazo físico, pero era real, una calidez que comenzaba en el pecho y se extendía por todo su ser. Era como si alguien la cubriera con un manto de ternura, como si cada parte rota de su alma estuviera siendo tocada con suavidad. Emilia entendió entonces que no necesitaba tener todo bajo control, que podía ser frágil delante de Dios, que podía bajar los escudos, que podía dejar de sostener una imagen, y en ese abandono, en esa entrega completa, sintió que algo dentro de ella comenzaba a sanar. No sabía cuándo había comenzado esa costumbre de esconder su dolor, tal vez desde niña, tal vez cuando entendió que mostrarse vulnerable era peligroso, tal vez cuando una palabra la marcó más de lo que quiso aceptar, pero ya no importaba, porque esa noche había comprendido que su verdad tenía un lugar seguro, un lugar donde no sería rechazada, un lugar donde sería recibida con amor. Se quedó en el suelo, sin decir nada, solo respirando, y en ese silencio encontró algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No una paz emocional, pasajera, sino una paz del alma, esa que se instala en lo profundo y comienza a transformar todo desde dentro. Y así, mientras la casa dormía, mientras el mundo seguía su curso, Emilia vivía una de las noches más importantes de su vida. Una noche en la que no hubo milagros ruidosos, no hubo señales en el cielo, solo una oración sincera, una entrega real, y un Dios que no se quedó mirando desde lejos, sino que descendió hasta el suelo para abrazar a su hija. Porque no hay descanso más profundo que el de un corazón que se atreve a ser real delante de Dios. Hay heridas que no se ven pero sangran por dentro. No manchan la ropa ni alarman a nadie, pero cada día desgastan un poco más el alma. Emilia había aprendido a convivir con esas heridas como quien se acostumbra al dolor crónico. No dolía siempre, pero nunca dejaba de estar presente. Algunas cicatrices venían de palabras antiguas, dichas en momentos de vulnerabilidad, otras, de silencios que gritaban más que cualquier voz. Y estaban también las más profundas, aquellas que surgieron en casa, entre personas que supuestamente debían proteger, no herir. El hogar, ese lugar que debería ser refugio, muchas veces había sido territorio de tensión. No lo decía, pero lo sentía. A veces bastaba con una frase cortante, con un gesto indiferente, con una ausencia prolongada para que su corazón se replegara, se defendiera. Emilia lo guardaba todo, lo que le dolía, lo que no entendía, lo que prefería olvidar. Pero esa noche, justo al cruzar el umbral de su habitación, algo dentro de ella se quebró de nuevo. No hubo discusión. Nadie la había herido ese día. Todo parecía tranquilo. Pero al cerrar la puerta y quedarse sola, sintió cómo la atmósfera estaba cargada. No era física, era espiritual. Como si los ecos de cada palabra malintencionada que alguna vez había resonado en esa casa se quedaran flotando en el aire. Como si el lugar mismo necesitara ser sanado, restaurado, consagrado.
Emilia miró su entorno con otros ojos. No solo era su habitación, era el escenario de muchas de sus batallas internas. Las paredes, aunque silenciosas, habían escuchado sus sollozos más intensos. El colchón había recogido su cuerpo rendido incontables veces. La ventana había sido testigo de su mirada perdida buscando respuestas en un cielo sin palabras. Y entonces lo comprendió. No basta con limpiar el alma si el ambiente que la rodea sigue contaminado. Había dejado entrar cosas a su casa que no pertenecían a un espacio de paz. Malas noticias, tensiones acumuladas, recuerdos dolorosos que se volvían presencias constantes. Sin darse cuenta, había permitido que su lugar más íntimo se volviera terreno vulnerable. Esa noche no iba a repetir la historia. No iba a dormir como si nada pasara. No iba a ignorar esa incomodidad. Se levantó con intención y comenzó a caminar por su cuarto. No hablaba en voz alta, pero su espíritu sí lo hacía. Era una oración sin forma, pero con autoridad. Porque a veces, lo más poderoso no es lo que se dice con la boca, sino lo que se decreta desde el corazón. «Señor, esta es mi casa», dijo con firmeza interna. «Tú sabes lo que aquí ocurre. Tú conoces cada palabra que se ha dicho, cada pensamiento que se ha formado. Hoy declaro que este lugar te pertenece. Cancela toda maldad, toda energía oscura, todo pensamiento destructivo. Limpia cada rincón. Cúbrelo con tu presencia». A medida que pronunciaba esas palabras, una calma nueva descendía. No se trataba de un cambio físico, sino espiritual. Era como si cada palabra reordenara el ambiente, como si cada declaración limpiara el aire. Emilia siguió orando, ahora con lágrimas en los ojos, porque entendía que no estaba simplemente hablando. Estaba restaurando un territorio. Estaba reclamando su paz. «Coloca ángeles en cada puerta y ventana», susurró. «Declaro paz en las paredes, amor en los ambientes, fe en el aire que respiramos. Que este lugar sea un refugio donde solo reine tu presencia». Y mientras decía esto, sintió algo estremecerse dentro de sí. Era como si cada palabra fuera un golpe de luz contra las sombras acumuladas. Como si algo se rompiera, algo que había permanecido allí durante años, silencioso pero poderoso. Y por primera vez, en mucho tiempo, su casa comenzó a sentirse verdaderamente como un refugio. No había música, no había incienso, solo una mujer arrodillada, hablando con su Dios, y una atmósfera que se transformaba a cada palabra. Porque cuando se ora con fe, el cielo responde. Aunque no se vea, aunque no se escuche, hay algo que se mueve, algo que cambia. Emilia se quedó un rato más, arrodillada, respirando esa paz que comenzaba a envolverlo todo. No era una paz artificial, era una paz que nacía del alma y se extendía como un manto invisible sobre su entorno. Y en esa paz encontró fuerza. Ya no se sentía invadida por lo que había vivido, por lo que había sufrido, por lo que había callado. Sentía que algo nuevo comenzaba. Recordó las veces que había deseado escapar, buscar otro lugar, mudarse, empezar de cero. Y ahora comprendía que a veces lo que necesitas no es una casa nueva, sino un espíritu renovado, una atmósfera diferente, un corazón dispuesto a convertir cualquier lugar en altar. Tal vez tú también estás leyendo esto y has sentido lo mismo, que tu casa se volvió fría, tensa, pesada, que las discusiones son constantes, que el ánimo se ha apagado. Tal vez has intentado ignorarlo, hacer como que no pasa nada, pero ahora sabes que sí pasa, y que puedes hacer algo. No necesitas rituales complejos, solo una oración sincera, una entrega real, una fe activa. Tú también puedes declarar lo que Emilia declaró. Este lugar es tuyo, Señor. Limpia mi hogar. Cancela lo que no viene de ti. Llénalo de tu paz. Si sientes hacerlo, escribe esas palabras en tu interior, o incluso susúrralas esta noche. No estás solo, no estás sola. Cada oración que nace del corazón mueve algo en lo invisible, y cuando dos o más se unen en fe, lo que parecía imposible comienza a cambiar. El ambiente se sintió distinto, más liviano, más cálido, como si algo que había estado allí durante demasiado tiempo finalmente se hubiera ido. Emilia se acostó sin prisa. Cerró los ojos sabiendo que esa noche su descanso sería distinto, no solo porque estaba cansada, sino porque su casa había sido restaurada como territorio de paz. Y mientras el sueño la vencía, una certeza firme se instalaba en su espíritu.
donde Dios habita, el mal no puede quedarse. Y ahora, su hogar era lugar sagrado. Los días pasaban y algo en Emilia comenzaba a tomar forma. No era una transformación visible. No había cambios dramáticos en su rutina, ni decisiones impulsivas que alteraran su camino. Pero dentro de ella, donde nadie más miraba, el alma comenzaba a respirar diferente. Era como si después de años de vivir al borde del colapso interno, finalmente estuviera empezando a reconocer el ritmo del descanso, de la calma, de la fe viva. Había descubierto que el verdadero cambio no siempre llega como un trueno. A veces llega como un susurro, como una sensación tenue de que estás siendo sostenida desde un lugar más alto, como la certeza de que ya no estás librando las batallas sola. Y aunque las circunstancias externas no variaran mucho, su espíritu sí lo hacía. Aquella tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios, Emilia caminó por la casa con los pies descalzos, dejando que el frío del piso le recordara que seguía viva. Respiraba profundo, no porque estuviera haciendo algún ejercicio consciente, sino porque su cuerpo por fin podía hacerlo sin ese peso constante en el pecho. Era como si cada rincón de su hogar comenzara a hablarle en un lenguaje nuevo. Ya no eran espacios cargados, ahora eran espacios consagrados, espacios donde la paz tenía permiso para quedarse. Encendió una vela pequeña en la sala, no por costumbre, no como un acto religioso, sino como símbolo. La luz tenue se proyectaba sobre la pared como una promesa. Era una llama pequeña, sí, pero era suya. Una señal viva de que, aunque aún hubiera sombras en su vida, algo dentro de ella seguía ardiendo. Algo que el miedo no había podido apagar. Se sentó en el sofá, abrazándose las piernas. El silencio era total. Afuera, la ciudad continuaba su curso, pero adentro todo parecía haberse detenido. Cerró los ojos. No oró de inmediato. Solo dejó que su corazón hablara sin palabras. Sentía que Dios estaba allí, no como una presencia impuesta, sino como un susurro amable, como alguien que no necesita decir nada para ser completamente real. «Señor», dijo finalmente, «gracias por quedarte. Cuando yo me sentía lejos, tú no te moviste. Cuando yo no sabía cómo orar, tú igual me escuchaste. Cuando no tenía fuerzas para buscarte, tú me encontraste». Era una oración suave, sin estridencias, una declaración íntima. No pedía nada, solo agradecía, porque a veces, después de tanto dolor, lo único que queda es gratitud, no por lo que se ha vivido, sino por haber sobrevivido a todo aquello que parecía insuperable. Emilia recordaba quién era hace apenas unas semanas. Recordaba esa versión suya que se acostaba llorando sin saber por qué, que evitaba el silencio porque temía lo que podría surgir desde dentro. Esa mujer que sonreía con cortesía y se deshacía en soledad, que llevaba cargas sin nombre y dolores sin rostro. Y ahora, aunque seguía en proceso, podía mirarse con un poco más de ternura, porque había entendido que sanar no era olvidar, era aceptar que aún con heridas, la vida podía seguir adelante, que aún con cicatrices, su historia tenía valor. Se levantó y caminó hacia la habitación. Abrió la ventana y dejó que el aire de la tarde llenara el espacio. Era fresco, casi frío, pero no la incomodaba. Al contrario, era como si el viento llevara consigo un mensaje, uno que decía, aún queda mucho por vivir, aún hay promesas por cumplirse, aún hay mañanas que traerán nuevos colores. La idea no era negar el dolor pasado. Emilia no pretendía borrar nada. Sabía que había temporadas que la habían marcado, experiencias que la habían golpeado con fuerza, pero ahora comprendía que todo lo vivido no era castigo, era parte del proceso, y que incluso en los momentos más oscuros, algo en ella seguía creyendo. Una fe diminuta tal vez, pero suficiente para mantenerse en pie. Esa noche, en lugar de acostarse de inmediato, decidió hacer algo diferente. Preparó una taza de té y encendió una luz cálida en el rincón de lectura. Tomó un cuaderno y comenzó a escribir. No pensamientos desordenados, no lamentos. Esta vez escribió agradecimientos, uno a uno, lentamente, detalladamente. Gracias por darme fuerza cuando no la tenía. Gracias por las veces que lloré y sentí tu abrazo sin verlo. Gracias por los días en que parecía que no iba a poder y sin embargo seguí.
Gracias por enseñarme que aún con el corazón roto puedo seguir amando. Gracias por recordarme que tengo valor, incluso cuando me siento pequeña. Cada frase era como un ladrillo en una construcción nueva, una casa interior levantada sobre el fundamento de la fe. No una fe grandiosa, espectacular, sin dudas, una fe real, frágil a veces, pero perseverante. Y al escribir, Emilia sintió que su alma se afirmaba, como si las palabras fueran raíces, como si cada frase dicha con el corazón la conectara más con ese Dios que había sido constante, aunque ella no siempre lo fuera. Apagó la luz y se acostó con una sensación diferente. No era euforia, no era entusiasmo desbordado, era tranquilidad. Y en esa tranquilidad, el sueño la fue envolviendo. No como escape, sino como recompensa. Porque hay sueños que no se alcanzan corriendo, sino descansando. Y ella, por fin, podía descansar sin temor. Así terminó su día. Sin eventos extraordinarios, sin milagros visibles, pero con la certeza profunda de que estaba caminando hacia algo nuevo. Y que paso a paso, oración tras oración, silencio tras silencio, su alma se estaba volviendo a levantar. Hay momentos que no se anuncian pero cambian todo. No tienen ruido ni grandes señales. A veces llegan en medio de una tarde cualquiera, mientras el mundo sigue su curso, y tú solo estás allí, viviendo. Pero algo dentro de ti se despierta. Algo se abre. Algo se rompe, para que algo nuevo pueda nacer. Y en Emilia, ese momento llegó en el lugar más inesperado. Mientras lavaba los platos en silencio, con la mirada perdida y las manos sumergidas en el agua tibia. Era una tarea común, rutinaria, casi automática, pero algo en su corazón comenzó a moverse. Un pensamiento suave, apenas un susurro en su mente, le atravesó como una verdad que siempre había sabido, pero que nunca se había permitido aceptar. No todo lo que había vivido fue culpa suya. No todo lo que la marcó fue consecuencia de sus decisiones. Había cargas que llevaba desde niña, palabras que le impusieron, ideas que absorbió sin cuestionar, heridas que no le pertenecían pero que cargaba como si fueran parte de su identidad. Dejó el plato que tenía entre las manos sobre la encimera. Cerró los ojos por un segundo y apoyó las palmas en el borde del fregadero. Respiró hondo. El alma también se cansa de cargar culpas que no le corresponden. También se enferma cuando vive en función de las heridas ajenas. Emilia había crecido tratando de ser suficiente para todos, tratando de no fallar, de no molestar, de ser la correcta. Y ahora entendía que parte de su agotamiento venía de esa autoexigencia que no la dejaba vivir en paz. Subió a su habitación, despacio, como si cada escalón fuera una despedida de esa versión antigua de sí misma. Cerró la puerta sin prisa. No tenía miedo, no tenía rabia, solo una profunda necesidad de liberar, de entregar, de soltar. Se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, como tantas otras veces. Pero esta vez no lloró de inmediato. Esta vez respiró, sintió, y habló desde lo más profundo. Señor, necesito soltar lo que no me corresponde. He cargado culpas que no eran mías. He vivido para demostrar, para complacer, para encajar. Pero hoy entiendo que no nací para eso. Nací para vivir en libertad. Nací para caminar contigo, sin cadenas. Te entrego todo lo que he sostenido para sobrevivir y que ahora sé que ya no necesito. Las lágrimas llegaron entonces, no de tristeza, de alivio, porque cuando el alma suelta, el cuerpo también descansa. Y Emilia sintió por primera vez que ya no debía justificarse ante nadie, que su historia no era una lista de errores, que su identidad no era lo que otros pensaban de ella, era lo que Dios decía, y Él decía que era amada, que era valiosa, que era libre. En medio de ese momento, recordó todas las veces que había tenido miedo de ser ella misma, todos los gestos que reprimió, todas las palabras que no dijo por temor a no ser suficiente, y se perdonó, no con un discurso, sino con una decisión. Se perdonó por haberse exigido tanto, por no haberse permitido caer, por haber buscado amor donde solo había juicio. Había sido una niña que creció rápido, una mujer que aprendió a resolver todo sola. Pero esa noche entendía que Dios no la quería fuerte todo el tiempo, que también podía ser frágil en su presencia, que también podía decir no puedo sin ser rechazada. No tenía que tener todas las respuestas, no tenía que entender todo lo que vivió.
Solo tenía que entregarlo y confiar. Se puso de pie y caminó hacia el espejo. Se miró como quien ve a alguien por primera vez, no con juicio, con ternura. Y entonces, casi en un susurro, dijo algo que resonó como una declaración poderosa. Estoy aprendiendo a amarte, Emilia. Estoy aprendiendo a cuidar de ti. Ya no te voy a forzar. Ya no te voy a exigir lo imposible. Te prometo que desde hoy te voy a tratar con más amor. Fue un momento íntimo, sagrado. No necesitaba testigos, solo necesitaba verdad. Porque cuando decides amarte desde el alma, algo se sana. Y ella estaba comenzando a sanar. Tal vez tú también has sentido esa carga, esa exigencia constante, esa necesidad de cumplir con todo, de ser fuerte para todos, de no fallar. Quizá también has llevado culpas que no eran tuyas. Y hoy puedes hacer lo mismo que Emilia. Puedes soltar. Puedes mirar al cielo y decir, Señor, ya no quiero cargar con lo que me daña. Te entrego esto. Llévalo tú. Si lo sientes, escribe eso en tu corazón. Escríbelo donde puedas leerlo cada vez que lo olvides, porque no estás solo, no estás sola. Esta historia también puede ser tuya. Y si algo dentro de ti está despertando, no lo apagues. Deja que Dios entre allí donde más te duele, allí donde nadie más ha podido llegar. Emilia se acostó en su cama con una sonrisa serena. No todo estaba resuelto, no todo estaba claro, pero su alma ya no estaba bajo condena. Ya no se trataba de merecer, se trataba de recibir. Y esa noche lo recibió todo. Amor, perdón, libertad. Y mientras el sueño la envolvía, supo que había comenzado una etapa distinta, una en la que podría vivir desde el alma, no desde la obligación, una en la que Dios no solo sería refugio en la tormenta, sino compañero en cada paso. La mañana llegó sin sobresaltos. El cielo estaba cubierto de nubes, y la luz entraba a través de la ventana como un suspiro tímido. Emilia abrió los ojos lentamente, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió prisa por levantarse. Su cuerpo no estaba más liviano, pero su alma sí, y eso, aunque invisible, lo cambiaba todo. Permaneció tendida unos minutos, sintiendo el latido de su corazón. Lo escuchaba como quien descubre una melodía nueva. Había vivido tantos años en automático que ya no recordaba lo que era despertar con gratitud, con la simple conciencia de estar viva. Y ahora lo hacía, no porque todo en su vida fuera perfecto, sino porque por fin comprendía que estar viva ya era un milagro en sí mismo. No se apresuró a revisar el teléfono. No se distrajo con la rutina. Solo cerró los ojos un momento más y respiró. Cada inspiración era una oración. Cada exhalación, una entrega. Gracias por este día. Gracias porque aún sin saber qué vendrá, tú ya estás en él. Gracias por no dejarme sola. Se sentó al borde de la cama y miró alrededor. Todo era igual. Las mismas paredes, la misma lámpara en el velador, la misma alfombra ligeramente gastada en las esquinas. Pero algo en el ambiente había cambiado. Lo sentía, y lo que más le sorprendía era que no provenía de fuera. Era un cambio que se gestaba desde dentro, desde ese lugar invisible donde habita el alma cuando por fin deja de pelear consigo misma. Caminó hasta el baño, lavó su rostro y se miró en el espejo. No buscaba defectos, ni signos de cansancio. Solo quería ver quién era esa mujer que, pese a todo, seguía aquí. Seguía caminando. Seguía creyendo. A veces con pasos firmes, a veces arrastrando los pies. Pero seguía. Se preparó un café y se sentó junto a la ventana. Afuera, la ciudad comenzaba su bullicio. Autos, voces, motores. Todo se movía a un ritmo frenético. Pero en su casa, y más aún en su corazón, había un silencio sagrado. No un vacío, una calma. Como si el tiempo se hubiera detenido por unos instantes para recordarle lo importante. Emilia abrió su cuaderno y comenzó a escribir. No como quien se obliga a registrar algo, sino como quien necesita plasmar en palabras lo que siente para no olvidarlo después. Cada línea era un reflejo de su interior. No buscaba belleza en la forma, sino verdad en el contenido. Hoy me levanté sin culpa. No porque haya hecho todo bien, sino porque ya entendí que no tengo que ser perfecta para ser amada. Hoy no siento miedo, aunque sigo sin tener todas las respuestas. Hoy me perdono por todo lo que esperé de mí que no pude dar. Hoy elijo la paz, no la que depende de otros, sino la que solo tú me das.
Mientras escribía, una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. No era tristeza, era emoción. Era una mezcla de alivio, gratitud y asombro, porque nunca pensó que un alma tan rota pudiera empezar a sanar tan dulcemente. Terminó su café y se recostó un instante en el sofá. El cielo seguía cubierto, pero no importaba. Había luz suficiente en su interior. Cerró los ojos otra vez y escuchó. No al mundo, a Dios. Esa voz suave que no se impone, pero que cuando uno la reconoce, no se olvida jamás. Estoy aquí, le susurró el alma, y él también. Recordó las veces que había buscado señales, momentos en que pedía a gritos una palabra, una confirmación, una promesa tangible, y ahora se daba cuenta de que a veces lo más milagroso no es lo que sucede afuera, sino lo que ocurre dentro. Una mente que se aquieta, un corazón que deja de correr, un alma que vuelve a su centro. Emilia comprendía ahora que muchas veces había estado demasiado ocupada intentando entender todo, intentando resolver lo irresoluble, anticiparse al futuro, corregir el pasado. Vivía atrapada entre lo que fue y lo que podría ser, y se olvidaba de lo único que realmente tenía, el presente. Y en ese presente, Dios la esperaba. Volvió a arrodillarse, no por rutina, no por deber, sino porque su cuerpo ya sabía lo que su alma necesitaba. Y allí, en esa postura simple, volvió a hablar desde lo más profundo. No quiero perder esta paz, Señor. Ayúdame a vivir desde aquí, a no volver al ruido interior, a no caer de nuevo en esa carrera de exigencias. Enséñame a escucharte, a vivir contigo cada paso. No quiero volver atrás. No hubo luces, no hubo temblores, solo la certeza, esa que se instala en el espíritu como una roca firme. Porque cuando Dios responde, no siempre lo hace con espectáculo. Muchas veces lo hace con presencia. Y eso es más que suficiente. Emilia sabía que no todo estaba resuelto, que habría días difíciles, que tendría que seguir enfrentando desafíos, pero también sabía algo más importante. Ya no iba sola, y ya no caminaba desde la culpa, sino desde la gracia. Terminó su oración y volvió a su día. Lavó la taza, ordenó un poco la casa, preparó algo para comer, pero lo hizo diferente. No como quien simplemente cumple con tareas, sino como quien vive con conciencia. Cada gesto, cada movimiento, era una expresión de vida, y eso lo cambiaba todo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, volvió a escribir en su cuaderno. Esta vez, no una oración, solo una frase que quería recordar cada vez que el alma volviera a tambalear. Estoy en proceso, pero estoy en paz. Y con esa frase cerró los ojos. El silencio la abrazó, y el sueño llegó como un regalo. El alma puede parecer fuerte, incluso inquebrantable. Puede resistir noches de tormenta, días de angustia, años de presión. Pero llega un instante, inesperado, en el que todo lo contenido busca salir. No con gritos, no con rabia, con una dulzura que desarma, con una fragilidad tan profunda que solo se revela cuando uno por fin se siente a salvo. Y esa noche, Emilia se sintió así, por primera vez en mucho tiempo, a salvo. Había sido una jornada larga, nada extraordinario. La rutina habitual, los compromisos normales, las tareas cotidianas. Pero todo eso, aunque simple, llevaba peso. Un peso acumulado que no siempre se nota en el momento, pero que se siente cuando por fin se detiene el cuerpo. Y al cerrar la puerta de su habitación, algo en ella exhaló con más fuerza de la necesaria, como si, más que aire, soltara lo que no había tenido tiempo de sentir durante el día. Se sentó al borde de la cama. No encendió ninguna luz. Dejó que la oscuridad la rodeara como un abrazo. Ya no le temía. Aprendió que no toda oscuridad es enemiga. A veces, es el espacio necesario para que se escuche mejor la voz del alma. Y esa noche, su alma estaba hablando. Los ojos se le llenaron de lágrimas sin previo aviso. No había pensamientos tristes. No había escenas dolorosas. Era otra cosa. Era un desahogo silencioso. Una emoción profunda nacida del simple hecho de saberse sostenida. Emilia lloraba no por lo que faltaba, sino por lo que había comenzado a encontrar. No por lo perdido, sino por lo que se le estaba revelando desde dentro. Una ternura que solo Dios puede plantar. Un amor que no exige nada, pero lo transforma todo. Se abrazó a sí misma, sin vergüenza, no porque sintiera soledad,
Al contrario, porque sabía que en ese momento su padre estaba con ella, y ese abrazo, aunque físico, representaba algo más grande. Era una reconciliación con su historia, un acto de amor hacia esa mujer que tantas veces había ignorado por intentar ser todo para todos. «Estoy aprendiendo a ser mía», susurró en voz baja. «Estoy aprendiendo a tratarme como tú me tratas, Señor, con paciencia, con ternura, con verdad». Había vivido tantos años desde la autoexigencia, desde la necesidad de hacer bien todo, desde la culpa por no dar más, desde el miedo a decepcionar. Pero ahora, en esa habitación a oscuras, Emilia respiraba diferente. Su identidad ya no era una carga, era una semilla que apenas estaba brotando. Tomó su cuaderno y escribió sin mirar demasiado. Las palabras fluían como agua clara, sin filtro, sin forma perfecta. Lo que importaba no era la estética, era la verdad. No tengo que tener todas las respuestas. No necesito demostrar nada. No estoy aquí para cargar el mundo sobre mis hombros. Estoy aquí para vivir, para amar, para recibir lo que tú tienes para mí. Y si eso significa dejar atrás lo que me duele, lo dejo. Y si eso implica empezar de nuevo, lo haré. No por valentía, por fe. Mientras escribía, un pensamiento claro cruzó su mente. Ya no quería vivir en modo supervivencia. Ya no quería resistir, aguantar, sostener. Quería vivir, sentir, florecer, aunque fuera despacio, aunque tuviera miedo. Y allí, en esa intimidad, se atrevió a orar como no lo había hecho antes. Con palabras firmes, sí, pero también con una entrega que le nacía desde lo más profundo. Señor, si aún hay partes de mí que no he soltado, muéstramelas. Si hay rincones oscuros donde guardé heridas, lléname con tu luz. Si aún me aferro a lo que me lastima por costumbre, enséñame a soltar. No quiero solo sobrevivir. Quiero vivir en plenitud. No quiero solo saber de ti. Quiero caminar contigo, cada día, cada noche, sin miedo. Esa oración no fue programada, no la había ensayado, pero tenía poder, porque cada palabra salía de un lugar honesto, de un alma que había aprendido que no necesitaba ser perfecta para ser escuchada, solo necesitaba ser sincera. Y tal vez tú también estás en ese punto. Tal vez llevas tiempo siendo fuerte, tiempo resistiendo, tiempo sonriendo cuando por dentro te duele. Y hoy, como Emilia, puedes detenerte, puedes respirar, puedes soltar. No necesitas entender todo para confiar. Solo necesitas rendirte ante el único que nunca te soltó. Hazlo esta noche. En silencio, en voz baja, como sea, pero hazlo. No sigas cargando lo que ya no es tuyo. No sigas peleando sola. Declara con fe, aunque sea en un susurro. Señor, estoy cansado. Estoy cansada. Pero sé que tú puedes con lo que yo no puedo. Hoy dejo esto en tus manos. No necesitas decir más. Él entiende cada lágrima, cada pausa, cada silencio, porque conoce tu alma mejor que tú. Emilia cerró el cuaderno y apagó la vela que había encendido. El aroma tenue de la cera quemada aún flotaba en el ambiente, como una señal de que algo había quedado atrás. Se acostó, cubriéndose con la manta hasta el pecho, y mientras cerraba los ojos, sintió una certeza clara y profunda. A veces, los milagros no son visibles, no hacen ruido, no cambian el mundo exterior de inmediato, pero sí transforman el interior. Y eso, cuando ocurre, lo cambia todo. Esa noche no soñó con grandes cosas, soñó con paz, y eso bastaba. El sol apareció entre las nubes con una luz pálida pero constante. Emilia despertó antes que el ruido habitual del vecindario. El silencio del amanecer la abrazaba con una suavidad que hacía que todo lo demás pareciera lejano. Se sentó en la cama sin apuro. Sentía algo diferente. No era una emoción grandiosa ni un pensamiento brillante. Era algo más sutil, pero igualmente poderoso. Una paz firme, instalada en lo más profundo del pecho. Apoyó los pies en el suelo y sintió el contacto frío como un recordatorio de que estaba aquí, en el presente, consciente. Cada mañana se parecía a la anterior, pero algo dentro de ella cambiaba con cada nueva luz del día. No era que los problemas desaparecieran, era que ya no la dominaban. Ya no sentía esa urgencia constante por solucionarlo todo, por entenderlo todo, por controlar lo incontrolable. Caminó hasta la ventana y la abrió con lentitud.
El aire fresco entró como una bendición silenciosa. Respiró profundamente. Había aprendido a valorar esas pausas. No eran momentos vacíos. Eran espacios sagrados donde el alma se reordena, donde el corazón puede volver a escuchar sin distracciones. Se quedó allí unos minutos, en silencio, observando la calle casi vacía, el cielo que apenas despertaba, los árboles quietos, como si también esperaran algo, y ella no tenía palabras para explicar lo que sentía, pero sí una certeza. Estaba empezando a habitar su propia vida, a reconocerla, a habitarse a sí misma desde otro lugar. Fue a la cocina y preparó una taza de té. Lo hizo sin prisa, con atención. Cada pequeño gesto formaba parte de una liturgia silenciosa. Encender el fuego, esperar que el agua burbujeara, elegir la taza, oler el vapor que se elevaba lento. No necesitaba más. No esperaba que el día le diera grandes cosas. Solo quería habitarlo en paz. Volvió a su rincón junto a la ventana y se sentó. Su cuaderno estaba sobre la mesa. Dudó un momento antes de abrirlo, no porque no quisiera escribir, sino porque ahora lo hacía con más cuidado, como quien reconoce que cada palabra escrita es una semilla, y ella ya no quería sembrar ansiedad, ni culpa, ni exigencia. Solo verdad, solo luz. Escribió unas líneas, sencillas, sin adornos. Hoy quiero caminar contigo, Dios, sin máscaras. Quiero hablarte sin filtros, mirarme sin miedo, vivir sin el peso de tener que demostrar nada. Ya entendí que tu amor no depende de mis logros, que no tengo que parecer fuerte para que te quedes. Ya entendí que tu voz no me acusa, me llama, y yo hoy quiero responder. Esas palabras salieron como un suspiro. No buscaban belleza, buscaban descanso, y eso fue lo que encontró. Cerró el cuaderno y abrazó la taza entre sus manos. Sentía el calor en los dedos, el aroma suave. A veces, la fe también es eso. Un gesto cotidiano lleno de conciencia. Una taza de té que se toma en silencio mientras el alma conversa con lo invisible. Recordó cuántas veces había buscado a Dios solo en los momentos de angustia, cuando todo parecía desmoronarse, cuando ya no sabía qué más hacer. Y ahora, por fin, lo buscaba también en la calma. No porque necesitara algo, sino porque quería estar con él. Porque había aprendido que su presencia no es solo refugio, es también hogar. Ese día no estaba cargado de grandes tareas. Tenía cosas por hacer, sí, pero lo importante no era la lista de pendientes. Lo importante era desde dónde las iba a vivir. Ya no desde la obligación, ni la autoexigencia, desde la libertad, desde el amor. Decidió salir a caminar, ponerse unos zapatos cómodos, abrigarse un poco y sentir el aire en el rostro. Salió sin auriculares, sin música, sin distracciones. Quería escuchar, no a otros, a su alma. Y también a esa voz que cada vez reconocía mejor. Esa voz suave, firme, que no grita pero guía, que no impone, pero acompaña. Cada paso por la acera era un recordatorio de que aún con heridas estaba viva, de que aún con preguntas sin respuesta seguía adelante. No caminaba para huir, caminaba para habitarse. Pasó frente a un parque pequeño y se detuvo. Observó cómo las hojas se mecían apenas con el viento, cómo un grupo de niños jugaba a lo lejos, cómo una anciana alimentaba a las palomas con una ternura que conmovía. El mundo seguía, y ella también. Se sentó en una banca. No pensaba en nada, solo sentía. Y allí, entre el ruido suave de la ciudad y el murmullo del viento, volvió a orar. Esta vez sin palabras, con el corazón abierto, con el alma en silencio, pero despierta. Gracias por este momento. Gracias por esta vida. Gracias por no dejarme caer cuando estuve al borde. Gracias por enseñarme que no tengo que entender todo para confiar. Gracias por quedarte. Gracias por no rendirte conmigo cuando yo estuve a punto de hacerlo. Pasaron los minutos y decidió volver, no porque tuviera prisa, sino porque sentía que ya había recibido lo necesario. Su cuerpo se movía con más ligereza. No era energía física, era algo más profundo, era libertad. Al llegar a casa, volvió a su habitación. Se miró en el espejo y sonrió. Una sonrisa leve, sincera. No porque se sintiera perfecta, sino porque por fin se sentía presente. Y eso, para ella, era suficiente. Se recostó en la cama por un momento. Cerró los ojos
y pensó en todas las veces que creyó que su historia no tenía redención, en todas las veces que sintió que nada cambiaría. Y ahora, aunque seguía sin saber todo lo que venía, sabía algo con certeza. Dios estaba escribiendo algo nuevo, no con tinta dorada y promesas instantáneas, con paciencia, con ternura, con amor. Y esa historia, esa que parecía apagada, ahora respiraba. A veces, lo más sagrado sucede sin testigos. No hay luces, no hay música de fondo. Solo el alma y su creador, en un rincón cualquiera, en un momento que parece insignificante pero transforma el destino de una vida. Emilia sintió eso cuando, una noche cualquiera, mientras se acomodaba en la cama, el corazón le susurró que aún faltaba algo por entregar. No algo material, no una decisión exterior. Era algo más íntimo, más profundo, algo que durante años había ocultado incluso de sí misma. El cuerpo le pesaba menos, la mente estaba más clara, la paz le visitaba con frecuencia, pero había algo, una pequeña sombra, que no terminaba de desaparecer, una herida oculta, una frase no sanada, un recuerdo que todavía dolía cuando lo tocaba. No era constante, pero aparecía en ciertos momentos, como un eco lejano que regresaba con fuerza inesperada. Esa noche no quiso ignorarlo. Había aprendido que lo que se niega, persiste. Lo que se reprime, se enquista. Lo que no se sana, se repite. Se sentó en la cama con la espalda recta, el corazón atento y la voluntad rendida. Estaba lista. Y así, en la intimidad de su habitación, con el único testigo de su alma y de ese Dios que nunca se alejó, comenzó a hablar. No fue una oración ensayada, no fue una repetición vacía, fue una confesión viva, un acto de rendición total. Señor, hay algo que no he soltado, un dolor que escondí por vergüenza, una parte de mi historia que nunca te entregué por completo. Creí que si lo ignoraba desaparecería. Creí que si sonreía suficiente, dejaría de doler. Pero no fue así. Sigue aquí, y hoy quiero darte eso también. Sus palabras flotaban en el aire con una honestidad que quebraba el alma. Eran palabras desnudas, verdaderas, sin adornos, porque sabía que Dios no necesitaba perfección, solo verdad. Y entonces lo dijo, lo que por años había guardado, lo que no había contado a nadie, el momento exacto en que perdió algo dentro de sí, el instante en que la inocencia se quebró, el lugar donde la confianza fue traicionada. Emilia no dijo nombres, no dio detalles, pero los suspiros entrecortados, los temblores en su voz, hablaban de un dolor real. Mientras hablaba, sintió que las paredes escuchaban, no para juzgar, para liberar. Era como si cada frase sacara un peso antiguo que había permanecido anclado en su interior. No quiero cargar más con esto, dijo entre lágrimas. No quiero que este recuerdo siga marcando mi presente. No quiero definir mi valor por lo que me hicieron. No quiero seguir creyendo que fui culpable. Hoy lo suelto. Te lo entrego. Con miedo, sí. Con dolor, también. Pero te lo doy. El llanto fue inevitable. No era suave. Era profundo. Era de esos que vienen desde el fondo del alma. Emilia no se escondió. No intentó detenerlo. Lloró con libertad, con la certeza de que esa vulnerabilidad no era debilidad, sino valentía. Porque abrir el corazón en ese nivel es un acto de fe, una declaración de confianza absoluta. Y en medio de ese llanto, lo sintió, como tantas otras veces, pero esta vez de un modo distinto. No era solo consuelo, era presencia, una presencia cálida, firme, amorosa, como si Dios mismo se sentara a su lado, como si le tomara la mano y le dijera sin palabras, ya lo sé, ya lo vi, y aún así, te amo, aún así, me quedo. La herida seguía allí, pero ya no dolía igual, porque ahora estaba expuesta a la luz. Ya no se ocultaba, ya no era vergüenza, era historia, y toda historia entregada a Dios se transforma. Emilia respiró hondo. Sentía que algo dentro de sí se acomodaba, como si una pieza invisible hubiera vuelto a su lugar. No era la misma, y eso no significaba que había olvidado, significaba que había sido sanada. Tal vez tú también tienes algo así, un dolor antiguo, un momento que marcó tu vida y del que no hablas, un secreto que te pesa más que cualquier otra cosa. Quizás has aprendido a vivir con eso,
como quien convive con una herida sin tratar. Pero hoy, como Emilia, puedes hacer algo distinto, puedes entregarlo, puedes decirle a Dios con tus propias palabras: esto me duele, esto me pesa, pero ya no quiero cargarlo solo. Te lo entrego. Hazlo ahora, no mañana, no cuando sientas que estás listo. Hazlo con miedo si hace falta. Pero hazlo, porque cada historia entregada es una historia redimida. Cada herida expuesta a la luz es una herida que empieza a sanar. Emilia se limpió el rostro con lentitud. No tenía prisa. Ya no necesitaba huir. Se sentía liviana, no vacía, llena de paz, llena de verdad y, sobre todo, llena de esperanza. Apagó la lámpara, se acostó bajo las sábanas y, antes de cerrar los ojos, dijo una última oración. Gracias por quedarte, por escuchar lo que nadie sabía, por amarme en mi parte más rota, y con esa gratitud sencilla, su alma descansó. El silencio de la madrugada envolvía la casa como un manto espeso. Afuera, la ciudad parecía dormida, pero dentro de Emilia algo permanecía despierto. Había despertado de un sueño ligero, uno de esos en los que el cuerpo descansa, pero el alma sigue en conversación. Se incorporó despacio. No se sentía inquieta, ni ansiosa. Solo sabía que tenía que levantarse, que algo la estaba llamando desde lo profundo. Caminó hasta el pequeño rincón donde solía orar. No encendió la luz. Se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas y las manos sobre las rodillas. Dejó que el silencio la envolviera por completo. No tenía palabras. No tenía una petición urgente. Solo tenía el deseo de estar allí, de escuchar, de permanecer. Había aprendido que en ese lugar, sin ruido, sin distracción, ocurrían los verdaderos milagros. No los que se ven, no los que se cuentan, los que solo se sienten, los que transforman desde dentro sin hacer alarde. Y fue en ese silencio donde su corazón comenzó a hablar. Gracias por no dejarme sola. Gracias por quedarte cuando todo en mí gritaba que me alejara. Gracias por amarme cuando yo no sabía cómo hacerlo. Gracias por haberme sostenido en las noches más largas. Gracias porque aún con dudas, sigues siendo mi certeza. Cada palabra brotaba con una paz nueva. No era la oración desesperada de alguien que busca respuestas. Era la expresión simple de una hija que sabe que su padre está presente, que ha estado siempre, incluso cuando ella no supo cómo buscarlo, incluso cuando se sintió lejana. Emilia cerró los ojos. Sintió cómo una brisa leve entraba por la ventana entreabierta. Era fresca, casi imperceptible, pero en su piel tenía el efecto de un abrazo. El aire parecía decirle que no había nada más que temer, que todo estaba siendo restaurado. Volvió a ver su vida en fragmentos, no como un repaso doloroso, sino como quien observa una película y descubre en cada escena una presencia que antes no había notado. En las caídas, en los vacíos, en los silencios. Allí también había estado Dios, no siempre resolviendo, pero sí siempre sosteniendo. Recordó la vez que creyó que no iba a soportar una pérdida, la vez que pensó que su valor dependía de ser aceptada, la vez que deseó desaparecer por no encontrar sentido, y en todas esas veces ahora podía ver algo más, una mano invisible que la sostuvo, un susurro que le decía sin palabras: aún no termina, sigue respirando. Emilia suspiró profundamente, no con tristeza, con descanso, porque por fin entendía que no tenía que volver atrás para reparar todo, no tenía que corregir su historia, solo tenía que vivir desde la redención, desde lo nuevo. Dios no le había prometido borrarlo todo, le había prometido estar con ella en medio de todo. Y eso, ahora lo sabía, era suficiente. Se levantó despacio y caminó por la casa en penumbra. Tocó con suavidad los objetos, los libros, las paredes, como si en cada gesto confirmara que estaba presente, que estaba viva, que estaba completa, no porque no tuviera heridas, sino porque ya no la definían. El reloj marcaba la hora en números rojos. Casi amanecía. Pensó en volver a acostarse, pero el corazón la llevó a escribir una vez más. Abrió su cuaderno y dejó que la tinta dijera lo que el alma ya sabía. Soy amada, soy vista, soy sostenida, soy libre. No tengo que entenderlo todo, no tengo que lograrlo todo, solo tengo que caminar contigo, día a día, y eso me basta. Al terminar, cerró el cuaderno con ternura. Era como cerrar un capítulo.
no de su vida, sino de su dolor, porque entendía que a partir de ahora viviría desde la gratitud, no por todo lo que pasó, sino por todo lo que, a pesar de todo, aún tenía. Miró por la ventana. El cielo comenzaba a teñirse con tonos suaves, rosados, azules, naranjas. El día nacía con delicadeza, como si supiera que había algo sagrado ocurriendo en esa casa, en esa alma. Se quedó un momento más allí, contemplando. Ya no tenía prisas, ya no necesitaba correr. Su vida seguía. Pero su corazón había encontrado el ritmo correcto. Ya no latía por sobrevivencia, latía por plenitud. Y quizás eso era lo más hermoso que había descubierto en ese proceso, que el amor de Dios no la obligaba a cambiar, la invitaba a volver a ser, a volver al diseño original, a recordar quién era antes de que la herida hablara más fuerte que la verdad. Se acostó con el primer rayo de sol iluminando suavemente el suelo de la habitación. Cerró los ojos sin peso, sin dudas, solo con gratitud. La paz no siempre llega como respuesta. A veces llega como compañía. Y esa mañana, Emilia no tenía todas las respuestas, pero sí tenía a aquel que camina con ella en cada paso. Había aprendido a abrazar el silencio como nunca antes. Emilia, que solía tener miedo de las pausas, de los espacios vacíos, ahora se refugiaba en ellos. No porque se escondiera del mundo, sino porque por fin encontraba en el silencio algo que las palabras no siempre podían dar. La certeza de que no estaba sola, de que incluso en los momentos más quietos, su alma era escuchada. La jornada había comenzado como tantas otras, pero algo en ella sabía que ese día sería distinto. No porque ocurriera algo espectacular, no porque recibiera una noticia esperada o viera cumplirse un sueño largamente anhelado. Era distinto, porque su interior había cambiado. Su forma de mirar, de sentir, de interpretar la vida, despertó con una calma que no pedía permiso. Se incorporó y observó la habitación iluminada por una luz suave. Todo estaba en orden. No perfecto, pero sí en armonía. Y ese equilibrio no venía del entorno, sino de ella. Emilia ya no necesitaba que todo estuviera bien afuera para estar bien por dentro. Se vistió con tranquilidad. Preparó el desayuno con gestos pausados, como si cada movimiento fuera parte de una oración silenciosa. Luego se sentó junto a la ventana, con su cuaderno entre las manos. No sentía urgencia por escribir, pero sabía que algo dentro de sí necesitaba hablar. Así que abrió una nueva página y dejó que fluyera. Gracias por acompañarme en cada parte de este camino. Gracias por mostrarme que no tengo que tener miedo a lo nuevo. Gracias por revelarme que mi historia, incluso con grietas, aún tiene belleza. Gracias por enseñarme que en ti hay siempre un después, un volver a empezar, un nuevo capítulo. Respiró hondo, cerró los ojos, recordó cada paso, cada noche larga, cada oración susurrada con más fe que fuerza, y comprendió que todo eso había valido la pena. Cada lágrima, cada silencio, cada rendición, porque nada de lo vivido había sido en vano. Cada fragmento había sido parte de la restauración. Emilia ya no se definía por su dolor. Su identidad no era el rechazo, ni el abandono, ni la decepción. Su identidad era otra. Había sido llamada hija, había sido vista, escuchada, amada. Y eso no era solo una creencia, era una experiencia viva. Recordó la primera vez que cayó de rodillas en desesperación. La primera vez que dijo no puedo más. La primera vez que sintió que todo se le escapaba. Y ahora, desde otro lugar, podía ver a esa versión suya con compasión. No con vergüenza, porque esa mujer quebrada también fue valiente. También buscó, también esperó. El amor de Dios la había alcanzado en el lugar más profundo. No cuando fue fuerte, no cuando supo qué hacer. La alcanzó cuando se rindió, cuando dejó de intentar salvarse sola, cuando, sin saberlo, alzó los brazos en medio de su ruina y descubrió que allí, justo allí, empezaba la redención. Esa mañana tomó una decisión distinta, no una decisión que cambiara todo afuera, una decisión interna, definitiva. Decidió creerle a Dios más que a su pasado, más que a sus miedos, más que a las voces que durante años le dijeron que no era suficiente. Se puso de pie, caminó hasta el espejo, se miró largo rato, ya no buscaba imperfecciones, ya no se juzgaba, se reconocía, se honraba, se amaba.
Hoy empiezo otra etapa, dijo en voz baja. No una vida perfecta, pero sí una vida con propósito. Y ese propósito es caminar contigo, Dios. Sin máscaras, sin miedo, sin esconderme más. Abrió la ventana de par en par. Dejó que el aire entrara con fuerza. Era un gesto simple, pero para ella, simbólico. Era señal de que ya no viviría encerrada, que ya no sería prisionera de sí misma. Volvió a sentarse con el cuaderno aún abierto, y escribió, como quien firma un compromiso eterno. Mi historia no terminó en el dolor. Mi historia no terminó en la caída. Aquí comienza otra etapa. Aquí florece lo que parecía muerto. Aquí resucita lo que el miedo había enterrado. Aquí soy nueva. Y esa palabra, nueva, resonó en ella como una promesa cumplida. Ya no se trataba de sanar para volver a ser quien era antes. Se trataba de vivir como nunca había vivido. Con fe, con verdad, con libertad. Tal vez tú también sientes que todo ha sido demasiado, que el cansancio pesa más que la esperanza. Pero escucha esto con el alma abierta. Aún no es el final. Si estás respirando es porque Dios aún está escribiendo. Y lo que viene, aunque no lo veas aún, será mejor. No porque todo sea fácil, sino porque ahora lo vivirás desde otro lugar. Permítete volver a empezar. Permítete creer otra vez. Permítete ser amado. Porque tú también puedes escribir, como Emilia, esas palabras finales en tu propio cuaderno del alma. Aquí comienza lo nuevo. Aquí florezco. Aquí soy libre. La historia de Emilia no fue una historia de finales felices decorados de perfección. Fue una historia de encuentros, de reconciliación con el pasado, de redención en medio del dolor. Fue la historia de una mujer común que se atrevió a rendirse para ser transformada, que dejó de correr, de justificarse, de cargar culpas ajenas, que finalmente descubrió que no había que entenderlo todo para sanar, sino solo entregarlo. En su proceso no hubo milagros espectaculares. Hubo pausas, llantos en silencio, oraciones sin palabras, una rendición diaria. Y allí, en cada gesto sencillo, fue apareciendo la voz de Dios, hablándole en lo profundo, recordándole que no había sido olvidada. Hoy Emilia no vive sin miedo, vive a pesar de él. No vive sin heridas, vive con cicatrices que ya no duelen, porque cada una es testimonio de que sobrevivió, que se levantó, que fue sostenida. Y tú también puedes hacerlo. Si alguna vez te sentiste como ella, perdido en tu interior, agotado de cargar solo con todo, recuerda, aún no es el final. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Esta historia te estaba esperando, porque también hay lugar para ti. También hay un nuevo comienzo para tu alma. No sigas este camino en soledad. Si esta historia tocó algo en ti, si removió emociones dormidas o palabras que nunca habías dicho, suscríbete. Comparte este mensaje con alguien que necesita luz. Deja tu comentario, tu oración, tu parte de esta historia. Porque cuando una vida se levanta, muchas más pueden comenzar a sanar. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar con el alma. Lo que Dios comenzó en ti, Él lo terminará.